Abran su Biblia, por favor, en el capítulo 4 del libro de San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 4, el versículo 18. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estar expectantes a lo que Dios trae a nuestras vidas. ¿Cuántos han venido en esta mañana a escuchar a Dios? Claro, porque si usted ha venido a escuchar a un hombre, usted va a salir decepcionado de aquí. Pero si usted ha venido a escuchar a Dios, su palabra va a ser abierta en esta mañana y usted va a escuchar a Dios. Lucas capítulo 4, verso 18, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas dádivas a los pobres, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Dile a que está a tu costado, por favor. Dile, no me mires, no me hables, no me interrumpas. Voy a escuchar la incorruptible palabra de Dios. Cualquier comentario después del culto, dile. ¿Ok? Ok, dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Quiero decirles que conocí al Señor hace 27 años, de una manera bastante dramática, gloria a Dios. Viví una vida de drogas, alcohol, delincuencia, a alta escala, y hice muchas cosas malas en mi vida, pero hace 27 años, un 20 de marzo, Cristo me alcanzó en la cama de un hospital cuando estaba totalmente arruinado, porque cualquiera que le sirve al diablo jamás va a terminar bien. Y en una cama de un hospital, cuando en un accidente perdí una pierna, la pierna derecha, yo uso una prótesis ortopédica y perdí casi el 99.99 de la visión en este accidente. Automáticamente para el mundo quedé totalmente arruinado, pero la Biblia dice, hermanos, que en Cristo estamos completos. Así que hace 27 años empezó para mí una aventura con Dios. Y quiero decirle que he vivido los 27 años de mi vida más felices. Porque aunque quedé arruinado físicamente, discapacitado físicamente, jamás mi discapacidad ha sido un obstáculo para predicar el Evangelio. Porque solamente hemos entendido que somos herramientas en las manos de Dios. Y no importa cómo esté la herramienta, importa que Dios use la herramienta. Así que dile al que está a tu lado, tú y yo somos una herramienta. Y más te vale que termines desgastado que oxidado. Claro, porque algunos se están oxidando porque no hacen nada para Dios. Sufren de una enfermedad llamada excusitis aguda. Claro, porque toda excusa es buena para no servir a Dios. Pero déjame decirte en esta mañana, tú y yo hemos sido sacados del mundo con un propósito. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Todos somos útiles aquí. Aquí no hay ningún inútil. Todos somos útiles para Dios. Y solamente tenemos que dejarnos usar por Dios. Y Él va a usar nuestras vidas. Él se va a manifestar en nosotros. Una de las cosas que me impresiona a mí en la palabra es que cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino a cubrir todas las necesidades de la humanidad. La primera necesidad que tenía la humanidad era la salvación. El hombre estaba de espalda con Dios. El hombre no tenía acceso a la presencia de Dios. Y Cristo vino a ser ese puente entre Dios y nosotros. Cristo vino a hacer un intercambio divino en la cruz del Calvario. Él tomó tu lugar de pecador, mi lugar de pecador, y murió por ti y por mí, y nos dejó una posición de justicia y salvación en esta tierra. ¿Me está entendiendo? Pero añadido a eso, la palabra salvación no solamente difiere del vocablo de ser salvado del infierno o del pecado, ser libertado del pecado, sino que la palabra salvación tiene un paquete completo. La palabra salvación, la palabra sozo en el griego, tiene que ver con sanidad, restauración, renovación, liberación y prosperidad. Digan salvación, sanidad, liberación, renovación y prosperidad. Es decir, que Cristo vino a cubrir todas estas necesidades.
Y cuando hemos venido a Cristo y lo hemos recibido a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas, automáticamente todo ese paquete completo te pertenece. Y hemos usado un paquete o hemos usado un versículo de la palabra que cuando Jesús entra a la sinagoga y Él abre el rollo de la palabra y Él dice que esa palabra se cumplía en ese momento. El Espíritu de Dios me ha ungido con poder. Digan poder. ¿Y para qué dijo que lo había ungido el Señor con su poder? Para predicar las buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más dice? Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más dice? A predicar libertad a los cautivos. A predicar a los cautivos. Y vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Señores, todos hablamos de la salvación. Todos hablamos de la sanidad. Todas las iglesias hablan de la liberación de los oprimidos. Todas las iglesias hablan de milagros. Pero muy pocas iglesias hablan de la primera noticia. ¿Y cuál fue la primera noticia? Que Dios le había ungido con poder para predicar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál será una buena noticia para el pobre? La buena noticia para el pobre será: muérete de hambre, no hay solución para tus problemas. La buena noticia para los pobres será: estamos en crisis. La buena noticia para el pobre será: no hay solución para tus problemas de ninguna manera. La buena noticia para el pobre es que la pobreza era una maldición de la ley. La ley tenía 3 maldiciones. El hombre no pudo cumplir la ley. No hubo uno a excepción de Cristo. Nadie pudo cumplir la ley. Cristo vino a cumplirla porque nos era contraria a nosotros. Y solamente por el hecho de no cumplir la ley habían 3 maldiciones. La primera maldición es la muerte. La paga del pecado es muerte. Hebreos 2:14 dice, aleluya, que Él participó de carne y sangre para vencer con su propia arma a aquel que tenía el imperio de la muerte. La muerte perdió poder sobre la vida de los hijos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ahora muerte no significa cesación de vida. Muerte solamente significa la separación de tu cuerpo con tu espíritu. Y si tú le serviste a Dios, a la presencia de Dios, vas y viviremos por toda la eternidad. La segunda maldición de la ley era la enfermedad. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice tácitamente que Él fue varón experimentado en dolores y quebrantos, que Él sufrió por ti y por mí. ¿Para qué? Para que en su llaga y herida nosotros fuésemos ¿qué? Sanados o curados. La enfermedad perdió su poder en la cruz del Calvario. Jesucristo legalmente hace 2000 años te ha sanado a ti y me ha sanado a mí. Lo único que tenemos que hacer es tomar esa sanidad por medio de la fe. Legalmente tú eres sano. No importa lo que tu cuerpo te diga. No importa lo que tu cuerpo sienta. Puedes sentir síntomas, pero no aceptes la enfermedad. Porque Cristo se llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Pero la tercera maldición era la pobreza. Por no cumplir la ley. Capítulo 28 del libro de Deuteronomios, del verso 15 adelante, tú puedes encontrar las maldiciones de la ley. Y dentro de ella dice en el verso 48, Deuteronomio 28, 48 dice tácitamente: y servirás a los enemigos que Jehová enviare contra ti. ¿Cómo? Con hambre, con sed y falta. Hambre, sed, desnudez y falta de todas las cosas. Digan: hambre, sed
desnudez y falta de todas las cosas. Eso es pobreza. La iglesia tiene un concepto equivocado de pobreza. Cuando tú vienes a Cristo, tú ya no eres pobre porque Él te redimió de la maldición de la ley. Un pobre es aquel que no tiene para comer, no tiene para beber, no tiene ropa para usar y le falta todo. Sin Cristo nos falta absolutamente todo. Pero con Cristo estamos completos. Dígale a que está a su lado, con Cristo tú y yo estamos satisfechos. Escúchame. Hay mucha gente en la iglesia engañada por el diablo y piensan que son pobres. Pero tú ya no eres pobre porque si tienes a Cristo, lo tienes todos. Hay buenas noticias. Él vino a predicarle buenas noticias a los pobres. Y es que Él ya venció esa maldición de la pobreza en la cruz del Calvario. Él murió totalmente desnudo, no tenía ropa. Él tuvo sed. Él tuvo hambre. Y ninguno de sus discípulos, o uno solo, Juan, estaban con Él en el momento de la crucifixión. A Él le faltó absolutamente todo. Él pagó el precio de la pobreza en la cruz para que a partir de ese momento nunca más su iglesia, la iglesia de Jesucristo, padeciera de pobreza, para que nunca más su pueblo viviera la pobreza, para que nunca más su pueblo fuera esclavo de las necesidades, porque en Cristo todo está solucionado. ¿Me entiendes? En Cristo todo está provisto. En Cristo todo está provisto. La Biblia dice que el deseo de Dios es prosperarnos. La Biblia dice que el deseo de Dios es bendecirte. La bendición es esa fuerza creadora de Dios que viene sobre sus hijos para suplirles espiritualmente, almáticamente, físicamente todas sus necesidades. La bendición de Dios está sobre ti, porque Él dice claramente, gloria a Dios, que Él nos ha bendecido con todo tipo de bendición. Efesios 1:3. Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición. Y cuando la palabra dice toda, es todo. No hay nada más. Y dentro de esa bendición está la bendición de Dios que suple todas tus necesidades. Toda la bendición de Dios que suple todas tus necesidades espirituales, almáticamente, físicamente y financieramente también. El deseo de Dios es que su iglesia prospere por dentro, en su alma y en su cuerpo también. Ese es su deseo. Pero la pregunta del $1.000.000 en esta mañana sería: ¿por qué eso no se está cumpliendo en la vida de sus hijos? ¿Por qué no se ve esa prosperidad en la iglesia del Señor Jesucristo? Quiero que vayan a Santiago capítulo 1, verso 8, por favor. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Qué significa eso? Señores, en la tierra existen dos reinos. Digan conmigo, dos reinos. Número uno, el reino de Dios, que vino cuando Cristo vino a esta tierra. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está aquí. Y el otro reino es el sistema antagónico, el sistema que creó el diablo para robarle la paz al hombre. ¿Cómo se llama ese sistema? El sistema babilónico. Un sistema donde el hombre ha creado alguien que esté delante o encima de él y los que están abajo subyugados. Un sistema donde el hombre solamente puede trabajar preocupado por qué comerá, qué beberá o qué vestirá. Un sistema que fue creado por el diablo para que el hombre viva endeudado, para que el hombre viva atado sin paz.
Y el sistema del reino de los cielos dice lo siguiente: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Contexto, capítulo 6 de Mateo, el verso 32 dice: que no camines como caminan los gentiles. ¿Cómo caminan los gentiles? Preocupados por qué comerán, qué beberán y qué vestirán. Pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tienes necesidades de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Que comerás, que beberás y que vestirás. Dile: tu Padre que está en los cielos sabe que tienes necesidades de qué comerás, qué beberás y qué vestirás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? El sistema o el reino de Dios es un reino que funciona a base de principios y leyes espirituales que se encuentran en tu Biblia. La Biblia es la constitución política del reino de los cielos. La Biblia es la constitución política del reino de los cielos. Y si tú la conoces y si tú la aplicas en tu vida, yo tengo un cristianismo práctico. ¿Sabe cuál es el cristianismo práctico? Oír, entender y hacer. Dígale que está a su lado: oír, entender y hacer. Si tú tienes un cristianismo práctico, la palabra de Dios va a funcionar en tu vida. La palabra de Dios va a funcionar en tu vida. Entonces, noten esto: como existen estos dos reinos, nosotros hemos venido a Cristo. Se supone que deberíamos confiar en el sistema del reino de los cielos. Lamentablemente, muchos cristianos en la iglesia está llena de cristianos de fe, pero que son incrédulos, porque pueden confiar en muchas cosas, pero les cuesta confiar en el reino de los cielos. Y entonces dice aquí que el hombre de dos ánimos es aquel que está en los dos reinos: un poquito en el reino de Dios, otro poquito confiando más en el reino de Satanás, en el reino babilónico. Por eso encontramos cristianos endeudados, cristianos que cuando pasan una crisis económica lo primero que hacen es ir al banco a tocar la puerta, y el banco te va a robar tu paz. ¿Ok? O le pides prestado al chino de la esquina, ¿no es cierto? Y entonces te endeudas y luego te vienen a cobrar con un revólver en tu cabeza. Y entonces tú no sabes qué hacer. Y tú le preguntas a Dios: ¿qué pasa? ¿Pero por qué no funciona? Porque el Señor dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? Elías le dijo al pueblo de Dios: ¿hasta cuándo claudicaréis? Si Jehová es Dios, sírvele. Y si Baal es Dios, vete detrás de Baal. No podemos estar en los dos reinos. Dios quiere que tú confíes en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene solución para tus problemas financieros en esta tierra. Dios estableció un sistema por el cual tú puedes ser conectado a la bendición de Dios. ¿Sabes? La Biblia dice en el libro de Malaquías capítulo 3, el verso 10 dice: traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, y yo abriré la ventana de los cielos y habrá bendición hasta que sobre, y yo reprenderé por vosotros. Dígale a que está a su lado: tus diezmos y las ofrendas te conectan con la bendición de Dios. Escúchame, ¿cuántos diezman en este lugar? Los que no diezman están calladitos. Pero tengo buena noticia para ti. Quiero decirte que aunque tú no traigas tu diezmo acá al alfolí, tú sigues diezmando. Tú eres un diezmador por excelencia. Pero ¿cómo es eso, pastor? Yo nunca traigo los diezmos. No, tú eres un diezmador. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Dice lo siguiente: indefectiblemente diezmarás. Y esa palabra indefectiblemente significa que tú diezmas sí o sí. El problema es que algunos son obedientes y traen los diezmos aquí al altar y son bendecidos por el sacerdote, pero otros se van a comprar al shopping con el diezmo, otros pagan el diezmo en la empresa eléctrica donde se paga la luz, otros compran zapatos con los diezmos, igual están diezmando. Pero ojo,
El que trae los diezmos al alfolí se conecta con la bendición de Dios. Vamos, diga que está a su lado. Conéctate a la bendición de Dios. Y estamos hablando del área financiera. Tienes que conectarte a Dios. Porque si hablamos naturalmente, el dinero que ganamos, no sé si en esta nación, pero en mi país, los sueldos son paupérrimos. Y si tú confías en el dinero que tú recibes, te vas a morir de hambre. ¿Sabes? Cuando tú traes el diezmo y la ofrenda, que es el sistema que Dios ha establecido para bendecirte y prosperarte, cuando tú lo traes al alfolí, tú le estás diciendo: Dios, yo no confío en este dinero, porque si confío en este dinero, me muero de hambre todo el mes. Pero al traer los diezmos y la ofrenda, yo te estoy demostrando que confío en ti y me pongo en la posición de ser ayudado por ti. Me pongo en la posición de ser bendecido por ti. Me pongo en la posición de recibir todo lo que Dios tiene para mí. ¿Estás entendiendo eso? Pero cuando tú no diezmas, tú le estás diciendo al reino babilónico, satánico, establecido por el diablo: yo confío más en ti que en Dios. Yo confío más en ti que en Dios. ¿Sabes? El que no diezma, el que diezma no en la iglesia, sino allá afuera, porque diezmas de todas maneras. Ahora Dios te pide aquí el 10%, allá te piden el 100%. ¿Me entiendes? Y el que no diezma se conecta a 5 fuerzas espirituales que van a destruir tu vida en el ámbito financiero. Cuando dice la palabra: vosotros todos me habéis robado y malditos sois con maldición, no está hablando de una maldición espiritual, está hablando de una maldición financiera. Hay cristianos en la iglesia quebrados hasta el sótano. ¿Me entiendes? Y cuando tú no diezmas o no traes los diezmos aquí, porque escúchame, el sacerdote establecido por Dios, el pastor, tiene el poder para bendecir los diezmos. Dice el libro de Génesis capítulo 14, el versículo 17. Mira, cuando Dios hizo al hombre, Dios le dijo al hombre: comerás de todo árbol, pero se reservó uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo al hombre de la siguiente manera: no vas a comer de esto, todo puedes comer, esto no. Pero el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe qué cosa era, qué representaba ese árbol? El diezmo. Eso era el diezmo de Dios. Así que el primer Adán falló y fue sacado del huerto. Dios necesitaba un hombre que creyera en él ahora para poder pactar con él. Su nombre, Abraham. Y escúcheme, la mayor prueba que Abraham pasó no fue entregar a su único hijo. No, señores. La mayor prueba que Abraham pasó fue entregar los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué? Cuando Abraham viene, capítulo 14, verso 17 de Génesis, cuando él viene de derrotar a Kedorlaomer y los 5 reyes que iban con él, él viene con el botín de guerra porque Dios le entregó la victoria. Pero ¿quién se le presentó ahí adelante? El rey de Sodoma y Melquisedec, que es una teofanía de Cristo, una de las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando tú vas a diezmar, cuando tú recibes dinero, lo primero que se te va a presentar son estos: el diablo y Dios. El diablo te va a decir: no diezme porque no te alcanza. El diablo te va a decir: no diezme porque tu mamá está enferma, hay que comprar medicina. El diablo te va a decir: sabe que hay que pagar la colegiatura, hay que pagar esos papelitos endemoniados que llegan a fin de mes, ¿no es cierto? Hay que pagar. Y entonces muchos cristianos son engañados. Pero Abraham fue y presentó los diezmos a Melquisedec. ¿Sabe qué hizo Melquisedec? Verso 17. Melquisedec sacó pan, sacó vino y le dijo: bendito seas, Abraham, hijo del Dios Altísimo. Escúchame, el pastor hace 3 cosas en la congregación: trae el pan, la palabra, esa palabra que te liberta, que te hace crecer, que te bendice. Trae vino, trae la unción. El pastor, a través de la unción que Dios ha depositado en su vida, hace transferencia sobre ti, imparte eso para que tú seas bendecido.
Pero cuando tú entregas los diezmos, el pastor va a hacer lo mismo que hizo Melquisedec. Bendito seas en el nombre de Jesús. Bendito seas en el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar? La bendición sacerdotal tiene poder para prosperarte. Por eso el Señor dijo: trae los diezmos y la ofrenda al alfolí. Pero ¿qué hay de aquellos que no lo traen? 5 fuerzas espirituales que se activan. Número 1, la pobreza. Número 2, deudas. Número 3, ruina financiera. Número 4, un espíritu de lujuria. Hay gente en la iglesia que cae fácilmente en el pecado de adulterio y fornicación solamente porque tiene una puerta abierta, no diezma. Y número 5, un espíritu de confusión. Pobreza, deuda, ruina financiera, espíritu de lujuria y espíritu de confusión. ¿Me está entendiendo? Pero este es el sistema que Dios ha creado para bendecirte. Pero lo único que tú tienes que hacer es confiar en este sistema, el sistema de Dios, porque el sistema del mundo está comprobado científicamente que no funciona, señores. El hombre allá afuera es tan pobre que solamente dinero tiene, porque su vida moral, su vida espiritual está por los suelos. Pero nosotros que tenemos a Dios en nuestras vidas, lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Si tú quieres salir de la pobreza, de la deuda, salir de ese bloqueo económico, porque la pobreza, señores, te hace llorar cuando no tienes para pagar el colegio de tus hijos, cuando no tienes para comprar mejores zapatos, cuando no puedes darle lo que tus hijos anhelan, cuando tus sueños no pueden ser cumplidos. Yo veo a muchos cristianos llorando y quejándose. ¿Y saben por qué? Porque no están conectados a la bendición de Dios. Y Dios quiere que tú te conectes a su bendición. Él estableció un sistema, una ley espiritual que dice: el que siembra, cosecha. Dígale que está a su lado: el que siembra, el que siembra, el que siembra. Proverbios 11:24. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero dejarte esto en tu corazón. Proverbios 8:24 dice: hay algunos que reparten y se les es añadido más. Pero hay otros, dice, que retienen más de lo justo y vienen a pobreza. Habla aquí este pasaje de unas personas que reparten y siempre se les va a ser añadido más. Pero hay gente que retiene más de lo justo y vienen a pobreza. ¿Qué cosa es más de lo justo? Bueno, señores, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5, verso 18, dice: he visto un bien debajo del sol en la tierra, que el hombre coma, beba y disfrute de su trabajo. La parte del hombre cuando recibe el dinero por su trabajo es comer, digan comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo. Esa es tu parte. Pero la parte de Dios es los diezmos y la ofrenda. Hagan así conmigo, 5 dedos, a ver, digan: comer, beber y disfrutar. Diezmo y ofrenda. Bueno, algunos son mochos, tienen 3 dedos nada más. Sí, son mochos. Porque les gusta la 3 primeras partes: comer, beber y disfrutar del fruto de tu trabajo. Pero no les gusta la parte de Dios: diezmar y ofrendar. Señores, retener más de lo justo es no darle a Dios lo que le corresponde. Dios no necesita tu dinero. Escúchame algo. En el sistema del cielo, allá arriba en el cielo, no existe el dinero, porque el dinero es del sistema del mundo. ¿Ok? Pero ¿para qué Dios te pide diezmar y ofrendar dinero? ¿Sabe por qué? Para redimir ese dinero. Para redimir ese dinero y Él tener una excusa para bendecirte. Lo que Él quiere ver es tu obediencia y no tu dinero. Dios tiene 2 formas de bendecirnos. Escúchame. Uno es por la obra de tus manos. El que no trabaja, no coma. Pero si tú trabajas y no te alcanza, pero si tú diezmas y ofrendas, Dios tiene otra forma de bendecirte. ¿Sabes cómo? Él va a enviar sus cuervos.
¿Cuál cuervo, pastor? Bueno, un cuervo puede ser un empresario. Un cuervo puede ser tu vecina. Dice que un día una hermanita estaba orando y no tenía dinero, pero ella diezmaba y ofrendaba. Le decía, Señor, necesito pan, leche, mantequilla para el desayuno de mis hijos. Y yo soy una diezmadora, yo soy una ofrendadora, así que Señor, yo pongo estas cosas en tu mano. Y el vecino estaba regando afuera y escucha, ya empezó esta loca pentecostal pandereta, ¿no es cierto? Y así que el vecino fue, agarró un costalillo, compró pan, azúcar, mantequilla, leche y lo tiró por la ventana. Y yo digo, gloria a Dios, Señor. Y el hombre dijo, ¿cuál gloria a Dios? Fui yo. No importa, porque cuando Dios quiere bendecirme, aún a los hijos del diablo los toca, pero me bendice. Vamos, dile, si tú diezmas y ofrendas, aún los hijos del diablo van a ser tocados para bendecirte. Yo acabo de construir una iglesia de $32,000 en un lugar de extrema pobreza. Y yo enseñé esta palabra a mi gente y vengo enseñándole constantemente esta palabra. Y he visto cómo Dios ha prosperado a mi gente, cómo ha cambiado su mentalidad. Porque la pobreza ya no está en el bolsillo, está aquí, en la cabeza. Por eso la Biblia dice, el que siembra escasamente porque tiene escasez en su mente. Su mente escasa, le dice, no deas porque no te va a alcanzar. Al contrario, si no das, no vas a tener nada. Justamente no tienes porque no das. Y sabes, un hombre del mundo, un hombre que es pescador y pescador, no pecador, sino pescador, también es pecador, pero es pescador, pesca peces. Estábamos construyendo y nos faltaba 30 bolsas de cemento y no sabíamos qué hacer. Y este hombre pasa con su camioneta. Literalmente nos dimos cuenta que había pasado 4 veces por la iglesia. Así, se había dado vuelta toda la manzana. Y para el carro y pregunta, ¿quién es el pastor? Y yo le digo, bueno, yo soy el pastor. Muy bien, pastor, yo no sé qué me pasa. Hace 15 minutos que estoy dando vuelta como loco en esta campana, en esta manzana. Así que metió la mano al bolsillo y me entregó dinero y me dijo, no sé qué estoy haciendo, pero aquí está. Chao. ¿Sabes para cuánto alcanzaba cuántas bolsas de cemento alcanzaba? Para 30 bolsas de cemento. Cuando tú estás conectado al sistema de Dios y estás cumpliendo sus principios, estás cumpliendo sus leyes espirituales, es imposible que Dios no te bendiga. Es imposible que Dios no te prospere. Solamente que hay un proceso que pasar. Es poco a poco. No es de la noche a la mañana. Pero cada vez que tú en lo poco que tienes comienzas a darle, la Biblia dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y yo vine a la iglesia y vine quebrado totalmente financieramente. Es más, cuando yo me convertí al Señor, yo tenía en mi casa 1 kilo de clorhidrato de cocaína. Yo era narcotraficante. Y eso, en plata, son más de $15,000. Y cuando yo me convierto a la iglesia en la que yo estaba congregando, era una iglesia pentecostal. Yo amo a los hermanos pentecostales. Pero ahí hay mucha vida del Espíritu, pero poco conocimiento de la palabra de Dios. Y ellos jamás me enseñaron una palabra de prosperidad. Y yo estaba muriéndome de hambre. Hasta que un día, yo ya me había olvidado que tenía eso en la casa. Y un día que no había comido 3 días, el diablo me hace recordar eso. Y yo meto la droga en el bolsillo, según yo, para ir a venderlo a los que reducen y ya deshacerme de eso. Y una hermana me toca el hombro y dice, manito, vamos a la iglesia. Y yo me olvido de lo que tenía en el bolsillo y me voy a la iglesia. Y estamos alabando a Dios y gloria a Dios. Y viene una hermana y me dice, hermano, dice el Señor que lo que tú tienes en tu bolsillo no le agrada. Y yo dije, santo Dios. Y ese día fui a tirar esa droga a la playa. Yo vivo cerca del mar. Decidí creerle a Dios. Decidí creerle a Dios. Y sabe una cosa, hermano, jamás Dios me ha desamparado. Jamás Dios me ha defraudado. Yo decidí ser el primer diezmador
y el primer ofrendador de la iglesia, porque los pastores primero tenemos que vivir lo que predicamos. Porque si no vivimos lo que predicamos, no sirve de nada. Y sabe una cosa, yo no vivo de la iglesia, porque lo que da la iglesia alcanza con la justa para invertir en la misma iglesia. Yo vivo de lo que le doy a Dios. Yo vivo de lo que le doy a Dios. Y yo decidí probar esto. Así que yo le dije un día, Señor, yo voy a probar esto. Y si no funciona, un día cuando tenga el cielo te voy a preguntar por qué no funcionó. Pero yo voy a probar esto. Y sabes, hermano, me ha funcionado a las maravillas. Dios me ha sacado a 12 naciones. Y los tickets en los aviones son exuberantes, hermano. Tengo que ir una vez por año a Dallas a recibir la palabra de Dios al ministerio de Kenny Copeland. Los pasajes en esa fecha cuestan $1,500, $1,600. Y muchas veces, hermano, solamente hemos tenido que sembrar en otros ministros para poder cosechar. Y Dios jamás nos ha desamparado. Si tú diezmas y ofrendas, tú le estás diciendo, Dios, yo confío en ti y no confío en el sistema babilónico. Porque, hermano, así trabajes 100 años, con todo el trabajo que tú hagas en 100 años no vas a poder ahorrar absolutamente nada. Así tú te mates como burro de noche y duermas de madrugada, no te va a alcanzar. Pero dice que Jehová le dará su sueño al amado. Jehová le dará su sueño al amado. Quiero terminar. Proverbios 8, verso 21. Proverbios 8:21 dice. Léanlo, por favor. Amén. Proverbios 8:21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Para hacer que los que me aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios aquí? Muy bien. Si tú amas a Dios, dice que Él te va a entregar heredad. Si tú amas a Dios, Él te va a llenar sus tesoros. Abraham amó a Dios con todo su corazón y se rindió a Dios. El final de su vida, si tú lees el capítulo 24 de Génesis, dice que él terminó riquísimo, prosperado por Dios. José amó a Dios en su vida y se dejó procesar por Dios. Es más, dice que Potifar veía que todo lo que José hacía era prosperado por Dios, que José era varón próspero. Pero ¿cómo es eso? Siendo esclavo puedo ser próspero, sí, porque prosperidad es que la bendición de Dios está en ti y lo que tú haces prospera. José estaba en la cárcel, pero el carcelero vio que lo que José hacía prosperaba y dijo, este es varón próspero, y le entregó la gerencia de la cárcel. ¿Cómo terminó sus días José? Riquísimo. ¿Cómo terminó sus días Daniel? Daniel era un joven dentro de los príncipes del pueblo de Dios. ¿Y sabes? Fue tomado por Nabucodonosor. Él decidió no contaminarse en esa tierra pagana e impía y conservarse puro e íntegro para Dios. Dios lo premió, le dio sabiduría y lo hizo gobernar 3 imperios mundiales. ¿Cómo terminó Daniel en sus días? Riquísimo. ¿Cómo quieres terminar tus días tú? ¿Cómo quieres terminar tus días tú? Muy bien, ve al libro de Job, capítulo 36. Te voy a dar un verso que te va a volar la tapa de tu cabeza en esta mañana. El sistema de pensiones de nuestras naciones son paupérrimas y hay gente que está esperando jubilarse para cobrar una miseria. Mira lo que dice aquí. Job 36:11. Job 36:11. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Escucha esto. Si oyeren, ¿qué estás haciendo en esta mañana? ¿Qué estás haciendo en esta mañana? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Cómo viene la fe? Por el oír.
Ahora la segunda parte, si me sirvieren. Pero yo podría añadir algo más. Y me obedecieren. Si oyeren, me sirvieren y me obedecieren, terminarán sus años en bien. Esa palabra bien es en bendición. Terminarán sus años en bendición. ¿Qué más dice? Y sus días y sus años en dicha. En Dicha. En Dicha. Sabes, tú vas a ser un viejo rico, un anciano rico. Yo le he dicho a mis hijos, si por algún momento se les cruza en su mente cuando yo sea viejo meterme a un asilo, les voy a dar veneno para rata. Porque yo voy a terminar mis días en bendición. Voy a ser un ancianito chimuelo con plata. Y mis años van a terminar en dicha, una vejez alegre. ¿Cómo quieres terminar tú? ¿Cómo quieres terminar tú? Tienes que obedecer, tienes que oír, entender y obedecer. Digan, oír, entender y obedecer.